Dios los bendiga, mis amados hermanos. Como cada domingo, una vez más estamos con ustedes. Vaya un saludo muy caluroso en el nombre de Cristo a todos nuestros hermanos hispanoparlantes aquí en Estados Unidos de Norteamérica. También a nuestros hermanos que nos están escuchando allá en la República Mexicana, donde yo soy. Soy del norte de México, del estado de Coahuila. Y también, por supuesto, a nuestros hermanos centroamericanos y suramericanos, y hasta allá donde llegue, ¿verdad? Esta señal, donde nos estén viendo, nos estén escuchando, ¿verdad? Y es un gozo poder llegar a con ustedes. Vamos a leer la primera lectura de esta mañana y que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 4, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús llego delante de ti esta mañana. Señor, pongo en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón en el nombre glorioso de Cristo. Toma control absoluto de mi vida. Quema mis labios con tu santa brasa ardiente. Y Señor, que la palabra que me diste, así como me la diste, así la pueda predicar para tu pueblo, porque es tu pueblo, es tu palabra, y yo soy tu siervo en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, el título de este mensaje es La caída de un imperio. Ah, Vimos pues aquí en el primer libro de la Biblia, Génesis, muy pocos años, bueno, vamos a decir, relativamente hablando, pocos años, tal vez unos cientos de años después de que Adán y Eva fueron echados del paraíso, del huerto del Edén, por haber desobedecido a nuestro Dios. La raza humana se había multiplicado de tal manera que ya pensaban ellos, planeaban ellos hacer un imperio, tener uh, una manera de gobierno, una manera de manejarse tal que pudiera retar a nuestro Dios. Amén. Y es terrible, mis hermanos, como cuando el hombre, el ser humano, se olvida de que es criatura de Dios y se vuelve en contra de Dios, en rebeldía, pasan las grandes cosas que después el hombre se arrepiente de haberlas hecho. Y vimos pues, aquí es donde dice la palabra, que había pasado, ¿verdad?, el gran diluvio universal, donde murió toda la humanidad de ese tiempo. Solamente se salvó a Noé y su familia en esa arca, y por supuesto los animales que fueron más obedientes que la gente. ¿Por qué destruyó Dios, nuestro Padre Celestial? ¿Por qué destruyó la humanidad? Por el pecado tan horrible donde se encontraban ya. Se les había olvidado que eran criaturas de Dios y que le debían lealtad y amor absoluto a nuestro Dios y nuestro Creador. Amén. Y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos inmediatamente quisieron establecer algo para enaltecer el nombre del hombre, y así evitar
cualquier cosa que viniera de parte de Dios. Ellos pensaban erróneamente que posiblemente la tierra fuera otra vez a ser destruida por un diluvio. Se les había olvidado que la señal que Dios puso en el cielo, que es el arco iris, fue para recordarle a las generaciones subsiguientes que Él jamás iba a mandar otro diluvio. Amén. Muy bien. Aquí, mis hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 2, Salmos 2, vamos a leer aquí en Salmos 2, y versículo, a partir del versículo número 1 y hasta el 6, dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí vemos el salmista pregunta, ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente se rebela en contra de su Creador? ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué los reyes se creen superiores a Dios? Cuando se envanecen, cuando se llenan de riqueza, cuando se llenan de comodidades, cuando se llenan de ventajas que no había antes, y empiezan como sus gobernados a pensar cosas vanas, dice la palabra, ¿verdad? Y luego dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora aquí dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ya vimos y hemos hablado en muchas otras predicaciones anteriores, mis hermanos, que el plan de Dios al crear, al hacer al hombre, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El plan perfecto de Dios era crear una humanidad eterna, una humanidad perfecta, una humanidad que no se enfermara, que nunca se muriera. Pero la perfección del hombre era que Dios le dio la capacidad de libre pensamiento. Porque Dios no iba a hacer robots, Dios no iba a hacer máquinas o animalitos amaestrados. No. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, quiere decir que nos hizo con capacidad para decidir por nosotros mismos si seguir a Dios o no seguirlo. Amén. De eso se valió Satanás para tentar a Eva y luego a Adán y hacer que ellos perdieran aquello tan hermoso que era la vida eterna, que era vivir para siempre en un Edén. Amén. Pero había esperanza. En el plan perfecto de Dios, nuestro Señor tenía un segundo Adán que viniera a pagar el precio para rescatar a la humanidad perdida. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 25, vamos a ver, Jeremías 25, y
versículos del 4 al 9, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Estamos viendo, mis hermanos, aquí en lo que Dios le dio al profeta Jeremías para escribir, que Dios está hablando a un pueblo el cual Él lo estableció, Él lo creó. Recordemos que le dio la promesa a Abraham y a toda su descendencia. Pero ese pueblo, Dios lo bendijo. Dios le dio la tierra prometida. Dios lo sacó con brazo fuerte de la tierra de Egipto, donde habían estado prisioneros por más de 350 años. Dios les abrió el mar rojo para que pasaran en seco. Dios abrió el río para que lo atravesaran el río Jordán. Y los trajo por 40 años en el desierto, pero los alimentó con maná del cielo y con codornices que les mandaba todos los días. Y les dio agua de la roca, de la peña. Y con todo y eso, una vez que entraron a la tierra prometida, Dios destruyó los muros de Jericó para que pudieran conquistar aquella tierra que Dios les había dado. Y aún así se volvieron en contra de Dios. ¿Qué nos quiere decir todo esto, mis hermanos, en este tiempo? Este país donde vivimos ahora, Estados Unidos de Norteamérica, es el único país, yo creo, de los países modernos, que fue fundado sobre la base de la Biblia. De hecho, los hombres que vinieron de Europa a colonizar estas tierras venían buscando la libertad para adorar a nuestro Dios, para predicar de Cristo Jesús. Venían buscando dónde establecerse y así establecieron las 13 colonias. Hicieron una constitución basada de principio al fin en la palabra de Dios, en la Biblia. Y este país tuvo, por supuesto, guerras internas, o sea, la revolución, la guerra civil. Sí, tuvieron su revolución para liberarse del yugo inglés. Pasaron hambrunas, pasaron epidemias, pasaron muchas cosas. Pero la fe en Dios nunca los dejó. Eran una raza trabajadora, una raza fiel, una raza ahorrativa y una raza que alababa y glorificaba el nombre de nuestro Dios. De ahí que no hay un pueblo en Estados Unidos, por pequeño que sea, donde no haya una iglesia cristiana, donde el fundamento y la razón para esa iglesia, para ese edificio fue
para alabar y glorificar el nombre glorioso de Cristo. Ahora pasamos por esos pueblos cuando vamos viajando aquí en este país, y muchas de aquellas capillas, muchas de aquellas iglesias están ahora abandonadas, están vacías. ¿Qué pasó con los que se reunían allí los domingos para alabar y glorificar el nombre de Cristo? Muchos murieron por avanzada edad o por lo que haya sido. Muchos se fueron hacia las ciudades grandes, pero muchos otros, mis hermanos, aún en las ciudades grandes, se apartaron de la fe de sus padres. Cuando yo llegué aquí a este país, allá por 1961, por la primera vez que vine para acá, yo me quedé maravillado porque en las escuelas se hacía el saludo a la bandera y se hacía como llaman el Pledge of Allegiance, la promesa de lealtad hacia la bandera, hacia el país, hacia la Constitución, y decían ellos para terminar, una nación indivisible bajo Dios. Y la moneda, en los billetes, las monedas decían, o dicen todavía, en Dios confiamos. Fue eso, la fe en Dios, lo que hizo de este país una superpotencia, como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Pero le pasó y está pasando lo que pasó con todos los grandes imperios que ha habido a través de la historia de la humanidad. Le pasó lo que pasó con Israel. Israel conocía y sabía quién era el que había creado esa nación. Que era, es y será Jehová Dios de los ejércitos. Y sin embargo le volvieron la espalda. Y por eso, una y otra y otra y otra vez, venían los enemigos de ellos, mandados por Dios, y los invadían, hacían matanzas, se llevaban a los sobrevivientes prisioneros, los tenían cautivos, en fin, hacían tanta cosa en contra de ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían ganado aquellos castigos por parte de Dios. Y Dios usaba, por supuesto, a los pueblos enemigos de ellos. Pero una vez que aquel pueblo se arrepentía y volvía sus ojos a Dios, nuestro Dios los sacaba una vez más de aquel cautiverio, los levantaba una vez más, y volvían a florecer los campos de Israel, y volvía a ver uvas en los viñedos, volvía a ver fruto del olivo, volvía a ver una vez más el trigo precioso en aquellos campos de Israel. Y mis hermanos, eso está pasando con este país. Había cuando yo estaba en la escuela, hace ya muchos años, cuando estudiamos la historia universal, había un axioma, o sea, un dicho que decía que las naciones o los pueblos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a volverla a vivir. ¿Qué quería decir con esto? Que a través de la historia, mis hermanos, vemos cómo las naciones se han levantado de ser pueblos pequeños, crecen, emigran tal vez a otro lugar o se establecen donde encuentran condiciones propicias, a base de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo conjunto, se han levantado y han formado primero un pueblo sólido, un pueblo numeroso, después se han formado en potencias, y una vez que están arriba, caen de una manera estrepitosa. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado
darle la honra y la gloria a Dios, como hemos estado leyendo aquí estos versículos. Porque la degradación moral, la degradación social, les ha llegado. Y una vez que esto llega es como un ácido que corroe los cimientos de esa sociedad. Y la sociedad, por su mismo peso, se desmorona. Amén. Y aquí en la Biblia la palabra imperio tiene un significado profundísimo. Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez se menciona en la palabra del Señor. Aquí en el libro de Ezequiel, mis hermanos, el profeta Ezequiel, capítulo 14 y versículo 6, vemos que dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Amén. Una vez más. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Son duras palabras las que habla la palabra del Señor, mis hermanos, las que habla nuestro Dios aquí en la Biblia. Pero es la verdad. Esa es la verdad. El ser humano tiene en sí la semilla de la maldad, la que adquirió allá cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén. De ahí que siempre trate el ser humano de ir hacia la degradación, hacia el pecado, hacia la ofensa en contra de nuestro Dios. Y es terrible, porque para este tiempo ya tenía el mundo, no nada más Estados Unidos, pero tenía el mundo que haber aprendido la lección. Y sin embargo, una y otra y otra y otra vez sigue cayendo en el error del ser humano. Este país se distinguió por su capacidad de mandar misioneros y evangelistas a todo el mundo. El país que más ha mandado las Biblias, los Nuevos Testamentos, los folletos hacia lugares inexplorados, traducidos en los idiomas locales, en los lenguajes locales, es Estados Unidos. De ahí que el Evangelio llegó a México y a Latinoamérica, al África, a muchas partes de Europa, mandados, gente mandada por este país. Este país pagaba para que esa gente fuera. Los entrenaba y los sostenía allá en sus misiones. Y no nada más eso. También mandaba dinero para ayudar cuando había pueblos en desgracia, cuando había temblores, cuando había terremotos, cuando había huracanes, cuando había todo eso. Y se distinguía este país por su amor a Dios. Veíamos los 10 mandamientos pintados en los edificios públicos. Había monumentos hechos en granito, hechos en bronce, hechos en diferentes materiales, con diferentes partes, lecturas de la Biblia, pero sobre todo los 10 mandamientos. Ya los han quitado de ahí, mis hermanos, porque se avergüenzan de la palabra de Dios. No quieren nada con Dios.
Esa es la razón por la cual este país va en picada libre. Este país, Estados Unidos de Norteamérica. Y todo el mundo lo sabe. Esto es un secreto a voces. ¿Sí? Porque cuando una cultura, cuando un imperio, cuando una nación se aparta de Dios, y no nada más eso, sino que descaradamente ofende a Dios, entonces Dios permite que los enemigos de afuera y los enemigos de adentro vengan y acaben con lo que quedaba de ese imperio. En al principio de este año 2021, y al finalizar el 2020 y empezar el 2021, vimos algo que nunca se había visto en este país. Este país que mandaba ejércitos a todos los países que lo solicitaban para defender la democracia. En este caso, en este país, la democracia quedó en el suelo. Se robaron las elecciones abierta y descaradamente. No estoy, mis hermanos, hablando de política, ni estoy diciendo que el presidente Trump es un hombre perfecto, es un hombre santo, ni nada de eso. Simplemente que él fue un hombre que Dios puso ahí. Pero los enemigos internos y externos hicieron todo esto. Y pusieron a un viejito que no sabe ni dónde anda, que se le olvida dónde está, que de repente se queda tieso ahí nada más, como pensando que es un niño agarrándose de los manubrios de una bicicletita o algo, y lo tienen que estar ah, hablándole le llaman teleprompter, un aparatito que lleva en los oídos para que le estén diciendo lo que tiene que decir, pero él se lo olvida o no lo puede pronunciar. Y ahora, cuando este país le daba miedo al resto del mundo, ahora le da risa. Cuando nosotros íbamos a cualquier parte del mundo con un pasaporte norteamericano, nos respetaban. Y ahora, ahora es diferente, mis hermanos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque este país se apartó de la palabra del Señor. Y desde que entró este nuevo régimen aquí de gobierno, principios del año, en enero, la moralidad de esta nación ha ido bajando. Y ahora, en la Casa Blanca, lo que es donde está el presidente de Estados Unidos, han puesto las luces del arco iris en las noches. Porque se celebró el mes del orgullo gay, el orgullo de los hombres. Oiga, qué cosa tan vergonzosa, tan increíble. Alguien ser orgulloso de ir en contra de lo que Dios hizo, de hacer obras, de hacer cosas que ofenden a Dios y que ofenden a su familia y que lo ofenden a él como ser humano. Y no nada más dice orgullo gay y LGBT y no sé qué tantos más, tantas letras o tantas abreviaciones que pues, nunca me las he aprendido y ni me las quiero aprender porque son puras aberraciones. Pero esa es la razón por la cual este país está cayendo. Eso, aunado a que con dinero de los contribuyentes se paga por asesinar niños antes de que nazcan. El aborto es rampante en este país. Y no nada más eso. Mandan dinero a México y a otras partes de Latinoamérica y del mundo para que allá se financien esos asesinatos. Porque eso es lo que es. De acuerdo a la palabra del Señor, un ser humano es ser humano y es obra de Dios desde el momento de su concepción y hasta el momento de su muerte. Amén. Entonces, mis hermanos, esa es la razón por la cual
este mensaje se llama la caída de un imperio. Y vaya, que nosotros vivimos aquí, yo sé lo que estoy hablando. Pero dice la palabra del Señor, hablando Cristo Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, nosotros, mis hermanos, no tenemos por qué preocuparnos, porque tenemos una patria celestial. Nosotros sabemos a dónde vamos. En cualquier momento va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo van a levantarse de las tumbas. Y dice la palabra del Señor, y nosotros los que hayamos quedado vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y vamos a ser llevados juntos con ellos a recibir al Señor en las nubes. Amén. Oiga, qué hermoso. Pero qué triste para aquellos que se queden. Porque inmediatamente después de eso viene la gran tribulación. Hemos hablado en estos mensajes pasados acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos, después de este mensaje, vamos a seguir hablando un poquito más del Apocalipsis. Ahora, alguien dirá, bueno, pues si nos vamos a ir en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, ¿para qué tenemos que aprender o qué saber acerca de lo que va a pasar en la gran tribulación? Porque ya no va a haber iglesia. Bueno, tenemos que saberlo, mis hermanos, para poderle hablar a la gente perdida de el futuro que le espera si no se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Para poderle hablar a aquellos que nosotros muchas veces les llamamos hermanos porque están en nuestras mismas iglesias, pero nunca, realmente nunca se han arrepentido de sus pecados ni han aceptado a Cristo como su Salvador. Están ahí nada más para calmar la conciencia o nada más como una cosa social. Hay iglesias tremendas, mis hermanos, inmensas, las famosas mega iglesias, llenas de gente, pero vacías de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual este imperio, mis hermanos, Estados Unidos de Norteamérica, está cayendo y va a caer. Y aquí en el mismo libro de Daniel, ¿verdad? Dice, en el capítulo 2 y versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dice que Él quita reyes y Él pone reyes. Entonces, mis hermanos, este reino, este imperio, va a desaparecer. Yo espero en el Señor que usted que me está oyendo y yo que le estoy hablando, no veamos el final de este país, porque la caída va a ser estrepitosa. Que para entonces ya estemos en el cielo con el Señor. Pero antes de que eso suceda, usted y yo tenemos que hablarle a todos aquellos que conocemos. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual nos esforzamos y tomamos tiempo para estar grabando estos programas y lleguen a ustedes a través de este canal de YouTube. Esa es la razón por la cual seguimos hablando y tal vez mucha gente no le guste como predicamos, pero no le podemos quitar a la palabra de Dios, ni le podemos poner. No podemos revolcar la píldora en azúcar. La palabra de Dios tiene que ser hablada y tiene que ser dicha, tal y cual fue escrita. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la misma Biblia, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Aquí, cuando Nabucodonosor le mandó a hablar a Daniel por un sueño que había tenido, en el mismo capítulo 2, pero el versículo 31 dice, Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué le estaba diciendo ahí en la interpretación que Dios le dio a Daniel acerca de este sueño? Que esa imagen eran los diferentes reinos, comenzando con él, que se iban a levantar con gran poder, ¿sí? Como estaba el de él. Pero luego vendrían otros, iban a seguir cayendo, y se iban a levantar otros, hasta que finalmente no quedara ninguno. Amén. Entonces, cuando no quede ninguno de ellos, va a ser en la guerra del Armagedón. Y dice que la palabra del Señor a través de los tiempos, hubo imperios como el de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero José, Dios lo puso en Egipto para hablarle al rey de Egipto. A Daniel lo puso allí en medio de Babilonia, y a Nehemías también, porque Dios lo puso muy cerca de Nabucodonosor, del emperador de ahí, para que fueran colaboradores y sus consejeros. ¿Por qué? Porque era necesario que hubiera un mensaje, hubiera una advertencia. Ya si ellos no querían escuchar, entonces ya era cuestión de ellos. Entonces, vemos como aquí el profeta Daniel, aquí en Daniel capítulo 2 y versículo 31 en adelante, dice que nos da un relato muy, muy detallado acerca de los imperios que iba a haber y que están comenzando con él y hacia el futuro, y el lugar que iban a ocupar dentro del plan de Dios. Y vemos que dice, la cabeza de oro era Babilonia, el pecho y los brazos de plata fueron los medos y los persas los que iban a venir a derrotar a Babilonia. El vientre y los muslos de bronce era Grecia, ¿verdad? Y las piernas de hierro, Roma. Los pies de hierro y barro cocido, la Roma restaurada. Y la piedra no cortada por hombre o por mano, el reino de Dios, Cristo Jesús. Entonces, vemos pues que después de todos esos imperios que ha habido, el único imperio, mis hermanos, la única superpotencia, era hasta hace unos cuantos meses, hace unos cuantos, tal vez, año o dos, Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros ya dijimos que nuestro reino no es de este mundo. Y todavía hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza para aquellos de nuestros seres queridos, para aquella gente que nosotros conocemos y aún a los que no conocemos. Tenemos que hablarles de Cristo. Tenemos que decirles que la única esperanza de salvación, la única esperanza de salir bien librados de todo esto es Cristo Jesús. Amén. Él nos está diciendo que la caída se vaya a detener. No, una vez que nuestro Dios dictamina algo, eso va a suceder, porque ya estaba escrito en la palabra. Pero sí, podemos salvar de esa destrucción,
En otras palabras, podemos alcanzar a aquellas gentes para que no se vayan al infierno que es eterno, y algunos otros, tal vez no al infierno, pero se queden a la gran tribulación y sean salvos, sí, pero a precio de sufrimiento y a precio de su cabeza, porque les van a tener que cortar la cabeza al negarse a recibir el sello de la bestia, que es el 666. Mis hermanos, el tiempo apremia. El reloj ya está por dar las 12. Nosotros, usted y yo, usted que no es una casualidad que me esté escuchando, tenemos que doblar rodillas, humillarnos delante de Dios y pedirle perdón, tal vez porque hemos sido un tanto ah, calmados o no muy acelerados, no muy animosos para hablar la palabra de Dios. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos dé valor, que nos dé palabra, que nos dé capacidad para alcanzar a aquellos de nuestra familia, aquellos de nuestros amigos, aquellos de nuestra gente, de nuestro país, que no conocen de Dios, y aquellos otros también que han estado engañados y que creen que son salvos, pero nunca lo han sido. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero orar con ustedes. Amén. Y por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados, donde quiera que se encuentren. Ahí donde está, si puede, cierre sus ojos y vaya conmigo a nuestro Dios. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, llego delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios del universo. Señor, gracias por ser mi Padre. Gracias porque Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero ahora, Padre, equípame y ayúdame para hablar de ti a aquellos a los cuales yo sé que no te tienen como Señor. Y permíteme alcanzarlos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos, como decíamos allá cuando estábamos en el radio, la próxima semana, por esta misma estación y a esta misma hora, que Dios los bendiga.